¿Qué valores están dentro, digamos, de este nombre? Evidentemente, España, en el momento en el que no todos los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, no estamos, evidentemente, en un sistema republicano, por mucho que hablen de una monarquía pues, parlamentaria, de carácter republicana, etcétera, etcétera. No es así. Pero igual que hablo de los nombres, voy a hablar de otra cuestión que quizá para algunas personas sea más problemática, y es el tema de los símbolos. Y voy a contar una anécdota personal. Yo no pasé con uno de mis mejores amigos que nos ha expuesto sobre el tema de cultura. Y este amigo mío, que se considera de izquierdas, me decía, bueno, es que el tema de la Segunda República siempre es muy rancio, este es con el tema de la bandera está muy bien como está. Y yo le decía, bueno, si por no va a ser la bandera, pues mira, nos quedamos con la bicolor. El problema no puede ser la bandera. Y con esto quiero conectar con una cuestión que comentaba antes Andrew. Nosotros cuando llegan días como el 14 de abril y evidentemente reivindicamos la memoria de la última ocasión en la que España pues vivió bajo un régimen en el que todos éramos iguales, que era la Segunda República. Pero evidentemente no nos podemos quedar con eso, porque al final nos encontramos, y puedo hablar por experiencia, pero incluso podemos ver el público que estáis en esta sala, las cosas no se sienten cercanas a las ideas republicanas, a la idea de instaurar de nuevo la república en España, porque lo ven todo como muy viejuno, muy pasado, muy antiguo, e incluso, precisamente por la educación que se ha impartido en este país, en dictadura, pero también ya en democracia, con la derecha, pero también con la izquierda, nos hemos encontrado con que es que había un vacío brutal de lo que había pasado a partir de la desaparición de Alfonso XIII, el último Borbón anterior a Juan Carlos. Es decir, eso apenas se enseñaba, sí que se enseñaba en algún sitio. Pues a veces algunos programas prácticamente acababan ahí, o llegaban profesores que llegaban ahí, y luego ya daban el salto ya directamente a la actualidad prácticamente, ¿no? Evidentemente, entre muchas personas, y hablo de jóvenes, pero cuando hablo de jóvenes me refiero a personas de menos de 45 años, todo esto ha llevado pues eso, a un absoluto desconocimiento a la Segunda República y al final se han guiado pues eso, pues por lo que oye un tertuliano, por lo que ve una serie de televisión que tiene el enfoque que tiene, dependiendo de quién la dirija, y está una visión distorsionada de realmente de qué pasó en aquellos años, cuáles eran las esperanzas de los ciudadanos españoles en aquella época, qué fue lo que pasó, cómo las personas se fueron orientando y reorientando en función de lo que iba pasando en este país, que evidentemente hubo violencia, y hubo violencia por las dos partes, que evidentemente podríamos haber evitado la situación, o que espero que aquella época podrían haberlo evitado, porque hubo una ventana de oportunidad y no se llegó a conseguir. Con esto quiero decir que lo que tenemos que reinventar es la República del futuro. Aunque recordemos la República del pasado, la primera, la segunda, lo que tenemos que pensar es qué queremos para España, por qué lo queremos, y cuáles pueden ser los puntos de acuerdo en aquellos que, siendo republicanos, no comparten las mismas ideas. Son liberales, conservadores, son socialistas, socialdemócratas, socialliberales, comunistas. Hay que buscar los puntos en común para llegar a un acuerdo de cuál puede ser realmente el futuro escenario para este país. Yo puedo dar mi opinión porque, bueno, a fin de cuentas era más o menos de lo que iba la pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que debe incluir la Tercera República? Evidentemente, uno es fundamental, pero es obvio, pero bueno, hay que decirlo, una democracia directa. Una democracia directa, y como decía antes José Luis, lo que no puede ser es que haya un diputado que cuesta sacarlo 20.000 votos y resulta que otro, pues eso, cuesta 250.000 de votos. Que hay un partido político que saca, pues eso, 1,5 millones
de votos en este país tienen 3 diputados, y otros que tienen sustancialmente menos votos, pero tienen eso, 6, 8, 10. Eso no puede ser. Eso tiene que pensarse bien claramente que todos los ciudadanos son iguales y que no puede ser que un ciudadano por vivir en Soria pues tenga su voto que sea más que un ciudadano madrileño o un ciudadano barcelonés. Otro elemento que yo entiendo que es fundamental es precisamente poder reclamar a nuestros cargos públicos, a nuestros presidentes, a nuestros ministros, a nuestros alcaldes, reclamar la posibilidad de pedir responsabilidades por lo que hacen. Porque lo que no puede ser tampoco es que una vez que votemos, cada 4 nos pidan el voto y que en 2 o 4 años, digamos, hagan más o menos lo que a ellos les parece, incluso saltando sus programas, y luego a continuación vendernos cualquier voto y volver a presentarse a las elecciones. Y que los ciudadanos estemos atados de pies y manos para poder evitar esa situación. Y es que esto, hace poco se empezó en España, pero es que esto es muy viejo. O sea, es que hace más de un siglo que lo tienen algunos estados, no todos, pero en Estados Unidos. Hace más de un siglo. Y no deja de ser curioso porque, bueno, es que hay cuestiones que parecen tan obvias que las damos por sentadas. Es que, ¿cómo podemos pensar en un Estado republicano? Incluso la democracia que tenemos en España, que evidentemente digo, no republicana, son monarquía, pero plantearnos que somos un Estado aconfesional en el cual hay una iglesia que tiene una serie de privilegios. Privilegios que alcanzan muchísimos campos, privilegios tributarios. Vamos, es que en este país se inventó una segunda casilla para el IRPF porque resulta que la Iglesia consiguió introducir su casilla en el IRPF. O sea, es que eso no ocurre en ningún sitio. Es que en Alemania quienes cogen y contribuyen vía impuestos a la Iglesia son sus creyentes y directamente, y no a través del IRPF. Y así la sostienen. Y aquí al final resulta que hay una casilla, pero si no marcas la casilla y marcas la de las otro tipo de organizaciones no gubernamentales, da igual, pues también hay organizaciones gubernamentales católicas, y si resulta que no así tampoco la marcas da igual, porque querían una subvención de un sitio, o resulta que los concertados que dan dinero. La Segunda República Española, cuando fue constituida, en la Constitución precisamente, uno de los problemas más serios que acabó teniendo en contra precisamente a la Iglesia Católica fue porque no solamente se consideraba que España era un país en el que, aparte de una separación Iglesia-Estado clara, es que no había una religión propia del país. Y además, también se señaló la prohibición de que la Iglesia católica, pero cualquier otra igualmente, cualquier religión, pudiese actuar, digamos, en el ámbito de la educación. Esos fueron problemas asociados muy serios a los que se enfrentó la República, por lo cual tenía absolutamente en contra a la Iglesia católica. Pero bueno, al margen de que podamos discutir, llegado el caso, de que aquella persona que quiera que sus hijos tengan una educación religiosa, bueno, que se la dé, que se la pague. Está claro que desde el Estado lo que hay que fomentar es una educación que sea igual para todos los ciudadanos y que represente unos valores cívicos. Que cada uno crea lo que quiera, que cada uno se acerque, pues eso, a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga, es indiferente, pero en el ámbito privado, el laicismo evidentemente es una, reivindicación clarísima que tiene que tener, no ya cualquier república, sino cualquier sistema mínimamente democrático. Y luego, apuntaría dos cuestiones más y voy a intentar ser breve ya para ir liquidando, porque todavía tiene que hablar más gente. Una cuestión es que en nuestra actual Constitución se reconocen los derechos políticos con mucha claridad. Los derechos políticos, sin embargo, los derechos sociales y económicos están más relegados y tienen más protección, supongo más o menos eso todos los años. ¿De qué sirve un país en el cual existe una educación pública que evidentemente además está pensada para crear una fuerza laboral? Que cuando encima termine sus estudios, 1 de cada 4 no encuentra trabajo. ¿Para qué sirve una educación pública cuando resulta que luego no hay una garantía de acabar teniendo un trabajo? ¿No tendría sentido que además de educación pública hubiese, digamos, ciertos mecanismos que permitiesen que las personas, una vez que acabaran esa educación, pudiesen realmente tener un trabajo? ¿No podría tener lógica también que igual que una persona tiene derecho a votar, a expresarse libremente, a sindicarse con una, o sea, está sindicado en un sindicato, a acoger y a apuntarse a un partido político, que pudiese tener derecho a comer, a una vivienda, a la luz, al agua? Vamos a ver, yo me sentiría mucho más orgulloso de un país que tuviese ciudadanos que no tuviesen que acostarse pensando cómo conseguir alimentar al día siguiente a sus hijos o cómo hacer para no perder su casa, que un país que es eso,
que tenga una bandera, que sea muy grande, que sea muy bonita, que todos somos muy patriotas. Una reivindicación de la República tendría que ser, ya digo, no solamente derechos políticos, sino sociales y económicos. Y también, evidentemente, el reconocimiento de que en España existen hechos diferenciales en algunos territorios. Existen, negarlo es absurdo, sabemos que existen. Ahora bien, habrá que ver cómo encauzarlos. Habrá que ver cómo encauzarlos y habrá que tener clara una cuestión, que a lo mejor a alguna gente hay que explicársela, porque hay gente que no lo entiende. Y es que una cosa es que haya personas que sientan una identidad propia distinta a la de otras regiones, un catalán respecto a un andaluz respecto a un asturiano, un vasco respecto a un aragonés, pero que reconocer la diferencia no supone privilegios económicos. No tiene por qué suponer privilegios económicos. Porque al final aquí parece que siempre estamos dando la diferencia y al final siempre acabamos pivotando sobre lo mismo. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Al final es eso. Y evidentemente ese no es el camino. Pues el camino tiene que ser que España sea un Estado federal, que lo sea, pero que sean todos iguales. Lo que no puede ser es que unos digan, no, es que yo soy diferente, pero el de al lado es menos diferente, así que resulta que tengo que tener privilegios. No se puede predicar que si todos somos iguales, tenemos iguales derechos y obligaciones, dependiendo de dónde vivas, tendrás más o tendrás menos. Y eso ocurre. Ocurre incluso en el ámbito fiscal. Ya para terminar, solamente comentar una cosa, vamos a ver. Se suele escuchar que cualquier tipo de avance en el camino de la República o cualquier tipo de cambio respecto al actual Estado español, tal como lo tenemos configurado en la Constitución, tiene que hacerse, pues eso, con un mínimo de acuerdo que sea igual al consenso, que se pactó en la transición y bla, 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 bla. Vamos a ver. Sinceramente, la Constitución española, tal como se ideó, evidentemente tiene una serie de mecanismos de bloqueo que hacen prácticamente imposible que sea modificada por métodos legales. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y hombre, sinceramente, vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo que decir, mi madre no pudo votar la ley de reforma política porque ese día estaba dando a luz. Así que os podéis imaginar que yo no voté la Constitución española. Igual que no han votado la mayoría de ciudadanos que viven a día de hoy en este país. ¿Por qué los que vivimos a día de hoy en este país, que somos una mayoría, que no tuvimos ni siquiera la oportunidad de votar la Constitución, tenemos que conformarnos con la Constitución que votaron nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Por qué? No tenemos derecho a elegir qué tipo de sistema político queremos para nuestro país. Tenemos que sencillamente acatar lo que se decidió hace ya casi 40 años. ¿Por qué? Porque no es que ya ha muerto. El problema que hay, al final, es que yo sí que creo que no estamos todavía en el punto de ebullición en el cual este sistema se va a ir a tomar por saco. Sinceramente creo que todavía no estamos en ese punto. Pero sí hay una cuestión clara, y es que si ese momento llega, hace falta que aquellas personas que se sienten republicanas estén organizadas. Lo que no puede ser es que uno esté, pues eso, uno para acá, otro para allá, uno en su casa y el otro, ya digo, otro a lo mejor rezando en la iglesia, otro en una institución, en un cargo público, etc. Hace falta, pues eso, gérmenes, un clima de opinión, de que las personas estén organizadas, que se relacionen, y aunque no estén, digamos, dando la tabarra todo el día con el tema de la República, cuando llegue el momento y la oportunidad de que ese tema se pueda poner encima, se ponga, porque sinceramente, hoy estamos aquí, pues eso, más o menos unas 50 personas. Bueno, otras personas estarán en sus casas y pensarán exactamente igual, pero evidentemente las oportunidades surgen cuando surgen. Yo creo que el año pasado, bueno, 2014 creo que fue, cuando fue la aplicación de Juan Carlos, hubo ahí una ventana de oportunidad que se perdió para este país, para los republicanos. Fuimos incapaces de articular una alternativa y fuimos incapaces, pues estamos absolutamente desorganizados. Bueno, ¿habrá más oportunidades? Seguro. Pero si estamos igual de desorganizados que ahora, pues podemos garantizar que el futuro va a ser absolutamente el mismo. Bueno, cierra la ronda Xandu y disponemos hasta pronto.